Buenos días a todas las personas que estáis asistiendo a este evento, que, como sabéis, tiene varios objetivos. Entre ellos, pues está reducir en todo lo posible la desigualdad social y trabajar entre todos y entre todas en la lucha contra el cambio climático. El título de nuestra ponencia se llama Educación psicológica, igualdad social y cambio climático. Con respecto al cambio climático, pues hay conciencia de ello, ¿no? De hecho, antes de ayer, domingo, comenzó en Glasgow la cumbre del clima número 26, con el objetivo de ir diseñando estrategias pues para eso, para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, podemos comprobar cómo las medidas que se han ido tomando hasta ahora han sido y siguen siendo insuficientes. Y eso, sobre todo, es tarea de nuestros gobernantes, porque no solo hay que buscar consensos, sino también ejecutar las acciones que se han decidido entre dichos gobernantes. Gracias por estar aquí acompañándonos. Mi nombre es Genoveva Vera Moreno. Perdón, se ha metido ahí. Soy la coordinadora del grupo de trabajo de educación psicológica del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y estamos hoy aquí, mi compañero Hugo Toribio del Olmo y yo, representando al grupo de trabajo para hablaros cómo desde la educación psicológica se puede y se debe educar a los niños y a las niñas, tanto en igualdad social como en psicología ecológica y ambiental. Mi compañero Hugo os hablará de la igualdad social y yo os hablaré de la psicología ambiental. Desde, como decía antes, se puede y se debe educar a todas las personas desde la infancia en valores ambientales para que desde ese primer momento pues aprendan a respetar a la naturaleza, dado que la infancia son las personas adultas del futuro y es nuestra responsabilidad enseñarles a proteger su entorno. Ese entorno en el que también se desarrollarán como personas y como profesionales y en el que también crecerán sus hijas y sus hijos, a quienes también deberán transmitirles esos valores, ¿no? Porque todas, absolutamente todas las personas que habitamos este planeta somos quienes tenemos la responsabilidad de protegerlo y de cuidarlo para dejarlo en las mejores condiciones a las generaciones futuras. Suelo decir una frase, ¿no? Dime en qué lugar del mundo vives y te diré cómo eres. Sí, porque es curioso, pero el lugar en el que vivimos aporta en general mucha información sobre las personas, sobre su historia, su cultura, sus valores, sus estilos de vida y hasta de sus personalidades. Porque somos lo que somos en función del mundo en el que hayamos nacido. Y es que nuestra personalidad está fuertemente influida por el ambiente en el que nacemos y nos desarrollamos. Fijaros, como para no darle importancia a la psicología ambiental, ¿no? O a la psicología en general, que impregna completamente la vida de las personas. Vivamos en el lugar que vivamos del planeta. Por eso, por la importancia que tiene la psicología en todos los sentidos, me gustaría hablaros un poco sobre nuestro grupo de trabajo al que hoy estamos representando mi compañero Hugo y yo. El grupo de trabajo, que se llama Educación Psicológica y que estamos trabajando en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, pues nuestro grupo de trabajo tiene un objetivo principal y es conseguir
que el gobierno implante la asignatura de educación psicológica en todo el sistema educativo. Y para ello necesitamos vuestro apoyo, pero principalmente necesitamos el apoyo del Colegio Oficial de la Psicología. Porque este grupo solo no puede con este proyecto tan fuerte si no tenemos el apoyo del colegio. Bien, desde esta asignatura de educación psicológica se enseñaría al alumnado a identificar y a gestionar sus emociones de manera apropiada. Se les enseñaría también a adquirir y a desarrollar, por supuesto, sus habilidades sociales para aplicarlas de forma contextualizada. Se les formaría también para que desarrollaran de forma saludable sus capacidades cognitivas. Se les ayudaría a desarrollar sus fortalezas para construir una personalidad sana y saludable. También se les enseñaría técnicas de carácter adaptativo, pues para afrontar con eficacia el día a día y poder utilizar el estrés de una manera sinérgica. Y todo esto teniendo en cuenta también las etapas por las que pasa el desarrollo cerebral y que también han evidenciado los estudios que se realizan desde las distintas áreas que se han creado alrededor de la neurociencia. ¿Os podéis imaginar por un momento de qué manera esta asignatura de educación psicológica podría cambiar la vida de todas las personas? ¿Cuántas veces cualquiera de las personas que estamos aquí asistiendo a este evento nos hemos sentido con ganas de tirar la toalla en muchos aspectos de nuestra vida? Pues porque la situación nos superaba, porque la situación superaba todos nuestros recursos psicológicos para afrontarlos. ¿Cuántas veces nuestro estado de ánimo ha sido tan bajo que hemos deseado no levantarnos de la cama para no tener que enfrentarnos a nuestro día a día en el trabajo, o para no tener que enfrentarnos a nuestros problemas de pareja o a nuestros problemas con compañeros o con compañeras del colegio, del instituto, o que no hemos tenido valor para enfrentarnos a nuestros problemas de familia o incluso a problemas con nosotros y con nosotras mismas, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido emocionalmente heridos de gravedad sin saber cómo afrontar ese dolor? El otro día se publicó el resultado de un estudio que se ha realizado aquí en España, ¿no?, donde decía que más del 15% de las personas aquí, de los españoles, han tenido ideas de suicidio en el último año. Fijaros, más del 15% de los españoles y de las españolas han tenido ideas de suicidio en el último año. Y alrededor de 3.800 personas en España se suicidan todos los años, cada año. Imaginaros, cada año consiguen suicidarse alrededor de 3.800 personas en España. Y eso supone que unas 10 personas se suicidan todos los días. Es decir, hoy, según la media, se suicidarán 10 personas en España. Ayer, según la media, se suicidaron 10 personas en España. Antes de ayer, según la media,
se suicidaron 10 personas en España. Mañana, según la media, se van a suicidar 10 personas en España. Imaginaros. Y esto todos los días. Y por cada persona que lo consigue, que consigue suicidarse, hay unas 200 personas cada día que lo intentan. 200 personas hoy van a intentar suicidarse. ¿Y por qué? ¿Y para qué creéis que estas personas se suicidan? Pues yo me imagino que el por qué es porque están viviendo una situación adversa que les genera tanto sufrimiento y piensan que no tienen recursos para salir adelante porque se sienten impotentes, se sienten carentes de fuerza, sin ilusión para seguir viviendo. Porque creen que han fallado a su gente o porque se sienten rechazados, no queridos. ¿Y el para qué se suicidan? Pues es evidente, para dejar de sufrir, porque es la única solución que encuentran para dejar de sentir ese fuerte dolor emocional. Muchas de las personas que intentan suicidarse lo hacen porque es la única manera que encuentran para gritarle al mundo lo mal que se sienten. Y en muchas ocasiones lo intentan como una forma de pedir ayuda, de llamar la atención a su sufrimiento. Pero por desgracia, muchas de esas personas que lo intentan consiguen acabar con sus vidas. De ahí que sea la primera causa de muerte no natural, también entre los adolescentes. Fijaros, cualquier persona que de repente empieza a sentir un dolor persistente y fuerte en la cabeza o en el estómago, ¿qué creéis que suele hacer? Pues lo primero que hace es ir al médico. Y en caso de que le diagnosticaran una enfermedad, por ejemplo, un cáncer, lo habitual es que la persona informe a su entorno y que dicho entorno reaccione con grandes muestras de apoyo y de cariño. Porque es de vital importancia que cuando una persona se siente mal, siente la necesidad de sentirse apoyada y querida para poder afrontar el tratamiento que le espera y pueda así luchar por su vida con todas sus fuerzas. En cambio, cuando una persona siente un dolor persistente del alma, metafóricamente hablando, cuando ha perdido la ilusión y las ganas de vivir, ¿qué creéis que suelen hacer muchas de ellas? La mayoría ocultarlo. Muchas de ellas fingen estar bien, incluso fingen ser felices. Lo que conocemos como postureo, pocas, muy pocas personas recurren a un profesional de la psicología. Y si deciden ir, suelen ocultarlo a su entorno, por miedo a que piensen que están locas, por miedo a sentirse señaladas, estigmatizadas. Fijaros, todavía hay mucha gente que piensa que una persona con depresión puede salir de ella echándole bemoles a la vida. Voy a decir bemoles a la vida. Incluso todavía hay gente que piensa que una persona con depresión
es un flojo o una floja. Imaginaros. Esto supone que al sufrimiento emocional que ya de por sí sienten, además se les suma el miedo a que la gente de su entorno se entere de que está asistiendo a un tratamiento psicológico. Y precisamente son estas personas que tienen sufrimientos emocionales quienes más apoyo necesitan de su entorno. Sin embargo, no lo piden. Y muchas de ellas, sin ni siquiera haber pedido ayuda, en ningún momento se quitan la vida o se autolesionan, como hacen muchas niñas y niños, para poder superar el dolor emocional que sienten. Porque es la única alternativa que tienen. Porque nunca se les ha facilitado la formación necesaria para enfrentarse a los problemas de convivencia con sus iguales, con su familia, fundamentalmente. Porque fijaros, los estudios que hay dicen que las consultas de los gabinetes psicológicos suelen estar llenos de personas que acuden por problemas emocionales de tipo relacional, para los que no dispone de recursos de afrontamiento. Por eso, exclusivamente por eso, es necesario dotar a la infancia de recursos sociales y emocionales. Porque, entre otras cosas, no vamos por la vida relacionándonos con otras personas a través de raíces cuadradas, ni de integrales, ni de la tabla de multiplicar, ni de los contenidos de la geografía. Que está muy bien eso de saber dónde está el desierto de Atacama, por ejemplo. Pero creo que también es importante que nuestras niñas y niños sepan también cómo afrontar su miedo, su ansiedad ante los exámenes. Sepan relacionarse de forma saludable con sus iguales sin que tengan que convertirse en verdugos o en víctimas de otras personas. Ya desde la infancia, mientras la sociedad en general vamos mirando hacia otro lado y permitimos que los niños y las niñas que nacen con toda su pureza inocente se vayan convirtiendo, muchos de ellos y de ellas, en futuros maltratadores y violadores, en futuros asesinos. Es duro, ¿verdad?, lo que digo. Es una realidad. ¿Os imagináis el sufrimiento y la impotencia de esos padres y de esas madres que van viendo cómo sus hijos y sus hijas se convierten en maltratadores o en víctimas de maltrato? Estos padres y estas madres que con mucha probabilidad uno de los días más felices de sus vidas fue el del nacimiento de sus hijos y de sus hijas. ¿Pensáis que alguna de estas madres que parieron a sus hijos e hijas se podían imaginar en algún momento que se convertirían en delincuentes o en víctimas de la violencia? ¿Y qué estamos haciendo para evitarlo? Afortunadamente ya se están empezando a tomar medidas. De hecho, ya en algunas comunidades autónomas y en algunos colegios se están empezando a aplicar formaciones de tipo social y emocional. Pero nuestro grupo de trabajo quiere que estos programas formativos no sean el privilegio de unas pocas personas, sino que sean un derecho de toda la población infantil, adolescente y juvenil del territorio español. ¿Sí? Que sean un derecho de toda la población española. Y para eso es necesario que sea a través de una asignatura transversal del sistema educativo. Si queréis, llamada educación psicológica. Pues
por esto como para equilibrar a la asignatura que hay de educación física. ¿Consideráis que la educación psicológica es tan importante como la educación física? Pues tendremos que luchar para que esto sea una realidad. Sabemos que la educación psicológica no será la panacea, pero si con eso podemos reducir cada año un pequeño porcentaje de personas que se suicidan, si con ello conseguimos reducir tan solo una muerte por suicidio, nos sentiremos súper felices. Y si conseguimos que los niños y las niñas puedan tener formación y se les pueda dotar de recursos psicológicos para que sean mejores personas, ¿y por qué no? Para que aprendan a ser felices. Sí, aprender a ser felices. Porque ser felices es un derecho universal. ¿Y sabéis una buena noticia? Que la felicidad también se puede aprender. De la misma manera que cuidamos y desarrollamos nuestro cuerpo a base de ejercicio físico, nuestra mente también se puede cuidar y desarrollar con la formación apropiada para poder tener mayor bienestar y poder ser más felices. Porque la felicidad, yo considero, es un estado general en el que la persona valora más, le da más peso a las cosas buenas que tiene que a las que no tiene. Ya sé que la vida perfecta no existe y eso es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas desde la infancia, de forma que no se frustren con tanta facilidad. Por eso hay que darles herramientas psicológicas para afrontar las situaciones críticas y adversas que la vida le va a ir poniendo en su camino. Por eso hay que darles recursos para desarrollar sus habilidades sociales, para que puedan relacionarse con las demás personas de una manera saludable, para desarrollar sus capacidades emocionales, para que puedan gestionar de forma contextualizada e inteligente sus pensamientos y sus sentimientos tóxicos y destructivos, para que puedan construir su personalidad y desarrollarla a través de sus fortalezas, de sus cualidades. Y para ello debemos enseñarles a descubrirlas. También para que puedan afrontar las situaciones adversas sabiendo controlar la ansiedad y el estrés que suelen generar los constantes cambios a los que se van a tener que ir enfrentando a lo largo de toda su vida. Para que puedan ir desarrollando sus capacidades cognitivas en función de la etapa en la que su cerebro se encuentre. Y puedan ir aprendiendo a tener criterio propio para tomar las mejores decisiones, a saber con mayor claridad cuáles son sus metas y aprender a diseñar estrategias para conseguirlas, para que puedan ir construyendo su escala de valores vitales que les ayuden a sentirse bien como personas, pues dentro de una sociedad que comparten con otras personas y con otras especies. Y para todo esto es preciso desarrollar su sentido de la responsabilidad en la construcción de un mundo mejor, a través de la empatía, fundamentalmente. Porque la empatía es un concepto básico en el ámbito de la psicología que nos permite interactuar socialmente y de manera responsable con todo nuestro entorno, incluyendo a todas las especies de la naturaleza. James Jerome Gibson, que es un psicólogo norteamericano, habló de la psicología ecológica
allá por la década de los 70. Aunque es cierto que fue por la década de los 40 cuando ya se empezó a hablar de la psicología ambiental y fue tomando fuerza con el paso de los años a medida que se iba aumentando la conciencia de que había que cuidar el planeta, dado los problemas que se iban creando por culpa de la contaminación fundamentalmente, lo que suponía una pérdida importante de especies, además de la aparición de enfermedades relacionadas con los ambientes contaminados. Bien, pues la psicología ambiental nace con la necesidad de crear conciencia a las personas, como decía anteriormente, de que somos lo que somos en función del ambiente en el que crecemos. Que el ambiente nos influye y nos modifica, y que nosotras y nosotros también influimos y modificamos nuestro ambiente. Es decir, que estamos condenados y condenadas a cuidarnos mutuamente. Y que dado que el ser humano tiene la capacidad para aprender y también con ello la capacidad de generar cambios en su entorno, somos nosotras, las personas, quienes debemos dar los pasos para cuidar de nuestro ambiente, de nuestro planeta, para que éste también nos cuide. Como os decía al principio de esta ponencia, la calidad del ambiente que tiene cualquier parte del planeta da mucha información sobre las personas que viven en él, ¿no? Informa también, como os decía, sobre todo de cuáles son sus valores, tanto personales como profesionales, y de qué manera los priorizan. Informa también sobre sus actitudes, sus creencias, sus objetivos, sus comportamientos. Y aunque pudiera parecer que dicha información solo pertenecería a nuestros gobernantes, yo considero que no es del todo así, porque nuestros gobernantes lo son porque los elegimos nosotros y nosotras, la mayoría de la población. Por lo que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el poder de cambiar a nuestros gobernantes en función de las políticas que lleven a cabo. Y si no nos gustan, los cambiamos. A nuestros gobernantes me refiero. Hay un artículo que he leído muy interesante de Óscar Eduardo Navarro Carrascal que habla sobre la psicología ambiental y menciona 4 tipos de ambientes en los que las personas interactuamos con nuestro medio. El primero lo llama el microambiente, que es aquel que nos pertenece exclusivamente a nosotros y se trata de nuestro espacio privado. Ese espacio en el que nos sentimos seguros y seguras porque nos proporciona seguridad y estabilidad porque está bajo nuestro control. El segundo ambiente en el que interactuamos, Navarro lo llama el ambiente de proximidad, que es el espacio que compartimos con personas cercanas, de nuestro entorno más cercano. Y es donde se establecen los lazos afectivos y también desafectivos. Está el tercer espacio ambiental que lo llama macroambiente, que es aquel que compartimos con la sociedad en la que vivimos habitualmente. Y en ese espacio es donde podemos sentirnos vulnerables cuando vemos indicios de inseguridad y de contaminación ambiental debido al estilo de vida de la sociedad en la que estamos. El cuarto ambiente, Navarro lo llama el ambiente global, que es el que comprende a todo el planeta, que es donde aparece la necesidad de cambiar los estilos de vida para poder dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas un planeta mejor que el que nos dejaron las anteriores generaciones. Algo que, visto lo visto, no está sucediendo. Al menos
las generaciones actuales somos quienes estamos dejando un planeta muchísimo peor que nos lo encontramos. Y eso debería avergonzarnos. Que existe un cambio climático generado por el ser humano es una realidad, una triste realidad, por cierto. No hay más que ver cómo la naturaleza se comporta con frecuencia de una manera anómala, a veces hasta hostil. Es como si estuviera defendiéndose del maltrato y de los ataques que el ser humano tenemos hacia ella. No hay más que ver los efectos del calentamiento global. Y no hay más que ver que cada año, según estudios de la ONU, mueren en el mundo alrededor de 7 millones de personas, 7 millones de personas cada año por culpa de la contaminación. Fijaros, en 2 años que llevamos con el COVID, han muerto alrededor de 5 millones de personas. En 2 años, en 2 años. Y fijaros cómo estamos luchando contra ello, poniendo toda la ciencia al servicio. 5 millones en 2 años. La contaminación mata a 7 millones de personas cada año. Es decir, en los 2 años que llevamos de COVID, la contaminación mata a 14 millones. Es decir, más del 90% de la población mundial respira aire contaminado, provocando muertes por obstrucciones pulmonares, derrames cerebrales, dolencias cardíacas, distintos tipos de cánceres, el más frecuente el de pulmón. 7 millones de personas cada año. ¿Y qué estamos haciendo para reducir esa cifra? Fijaros que pronto se han puesto de acuerdo los países para investigar, para encontrar la vacuna contra el COVID. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo nuestros gobernantes para ponerse de acuerdo, para reducir la cifra de 7 millones de personas? 7 millones de personas que mueren por contaminación. Fijaros la cantidad de enfermedades que esto genera. Es cierto que estamos en un proceso casi mundial de concienciación. Y digo casi mundial, porque todavía hay grandes países en los que aún sus gobernantes tienen una actitud negacionista ante las evidencias del cambio climático que la naturaleza nos está mostrando. Y estos gobernantes están primando sus intereses personales a corto plazo frente a los intereses relacionados con la salud de las personas y del planeta. No todo vale por mantenerse en el poder. El bien común debe estar por encima de los intereses personales. Y aquí tenemos un problema grave porque la vida de millones de personas y la vida del planeta está en manos de estos seres egoístas y ególatras. Pero bueno, vamos a ser optimistas. Nuestros niños y nuestras niñas son los futuros gobernantes. Y aunque nuestros jóvenes están muy concienciados con la protección del medio ambiente, es nuestra responsabilidad de seguir educándoles en los valores de la psicología ambiental, en el respeto por el planeta y por la vida de sus habitantes. Y para ello hay que crear programas formativos dedicados especialmente a crear comportamientos de tipo ecológico. Es necesario que desde la infancia se cree la conciencia de la necesidad de vivir en entornos saludables, porque eso va a influir de manera muy poderosa en su bienestar social y emocional.
también en su desarrollo cognitivo, también en su personalidad y, cómo no, en su salud física. Es necesario, por tanto, crear espacios de aprendizaje dentro de entornos naturales, fuera de las aulas. Y para ello es necesario crear espacios agradables que incluyan distintas especies, no solo vegetales, sino también animales. Fomentarles el amor y el respeto por el entorno en el que viven. Porque gracias a dicho entorno va a depender mucho su felicidad y su crecimiento, tanto personal como profesional. Hay que fomentar en la infancia el espíritu de cooperación, de trabajo en equipo, como forma de crear una corresponsabilidad por parte de todos y de todas para cuidar de nuestro entorno, porque es nuestra responsabilidad cuidar nuestro planeta y de todas las especies que en él viven y conviven. Se han realizado estudios en los que se ha comprobado que las personas que han participado en estos programas formativos han generado cambios de conexión con la naturaleza después de haber realizado una formación en un ambiente natural, guiados sobre todo por un educador ambiental. Es decir, después de haber realizado esa visita guiada por entornos naturales, las personas han sentido más conectadas con la naturaleza y han tenido mayores sensaciones de calma y de tranquilidad. Es evidente que cuando nos sentimos en un estado de saturación personal o profesional, solemos buscar espacios naturales donde las especies vegetales, como los sonidos de elementos ambientales, como el del agua, el del viento, el de los pájaros, el sonido de las hojas de los árboles, o incluso el silencio absoluto de una montaña, nos genera esa paz y esa calma que nuestro cerebro necesita para resetearse y recargarse de energía. Pero para poder seguir disfrutando de estos ambientes es necesario no solo aumentar la concienciación de las personas para cuidarlos, sino también elaborar planes de acción y ejecutarlos para que estos se cumplan. Salvar el planeta está en nuestras manos. Esa es la realidad. Pero sobre todo está en aquellas mentes y manos de quienes van a ser los líderes del futuro. Esto es, de nuestros niños y de nuestras niñas, a quienes tenemos que educar desde la psicología ambiental, desde la psicología ecológica. Y esto pasa por inculcar grandes valores y fomentar actitudes positivas y proactivas con las que se hagan corresponsables de su cuidado, porque el planeta nos pertenece a todas las personas que en él vivimos. Y no solamente de quienes estamos, sino también de quienes están por llegar. De ahí que tenemos que ser corresponsables de su cuidado y dejarlo en las mejores condiciones de los que están por llegar. Por eso pensamos que desde la asignatura de educación psicológica también se puede formar a los niños y a las niñas en psicología ambiental, a través de la empatía, a través del respeto, la asertividad, las actitudes proactivas, el trabajo en equipo, como decía, la responsabilidad, el disfrute emocional, el comportamiento prosocial, a través de la creación de programas y de proyectos, pues que fomenten la necesidad de cuidar y de amar los lugares donde nacemos y nos desarrollamos, de nuestro medio ambiente, porque sin él no seríamos lo que somos. Y por eso, y para eso, se ha creado este grupo de trabajo que pide, que demanda que la educación psicológica sea una asignatura del sistema educativo español. Quiero daros las gracias por vuestra atención
Y ahora os voy a dejar con mi compañero Hugo Toribio del Olmo, que os va a hablar sobre la igualdad social, que también se puede conseguir a través de la formación. Muchas gracias. Todo tuyo, Hugo. Gracias, Vera. Buenos días. Bueno, yo soy Hugo Toribio, como decía Vera, pues soy integrante del grupo de trabajo de educación psicológica. También lo soy del grupo de trabajo de inteligencia emocional y en ambos estoy en el equipo de coordinación. Bueno, como ya antes adelantó Vera, pues os voy a hablar sobre educación psicológica e igualdad social, pero para ello me voy a basar los estudios que hay sobre los que tenemos disponibles, o sea, sobre educación psicológica, emocional y social, o sobre inteligencia emocional. También os hablaré un poco sobre igualdad social, un poco cuáles son los puntos de vista actuales en cuanto a políticas sociales que hay en la actualidad, que ya veremos que hay un país en Europa que lo lleva desde un modelo que tiene en cuenta la salud en todas sus políticas. Y bueno, terminaremos con un poco estudios que hay que creo que van a ser interesantes. Así que, bueno, ya sabéis que llevamos más de 30 años con el estudio y la aplicación de la inteligencia emocional. Se decía que iba a ser por la formación aplicada que redujera la violencia, las conductas agresivas y abusivas, la desigualdad existente, las conductas autolesivas o el suicidio, que produjera un aumento de conciencia, ¿no? Un mayor conocimiento emocional, una mayor capacidad para tomar decisiones, además de una mayor capacidad para reconocer esos fenómenos, ¿no? Afectivos, emocionales propios y de las demás personas a tu alrededor. Y, bueno, por ejemplo, una mayor regulación emocional, ¿no? Entre otras cosas. Lógicamente no hay que obviarlos, ahí están los resultados. Luego hablaré un poco de ellos. Ahí están los estudios, las investigaciones, las formaciones llevadas a cabo por ejemplo, ¿no? Por el Laboratorio de Emociones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga o por la Universidad de Cádiz o por otros colegas a lo ancho y largo de la península ibérica. Lo digo tanto aquí en territorio español como en Portugal o ya en el resto de Europa o lógicamente en otros continentes. Y bueno, desde la educación psicológica abordamos por la parte emocional, pero ya ha hablado bastante Vera sobre ello, en lo que denominamos talentos. En este caso sería talento emocional, pero bueno, ¿cuál tendría en cuenta ese conjunto de competencias y habilidades socioemocionales a potenciar la ciudadanía? Desde la etapa infantil hasta por ejemplo, hasta la universidad, ¿por qué no? Y desarrollando estas junto a otras competencias como son lo que sería el talento cognitivo, el social, el adaptativo y el constructivo, basándonos, como ha dicho Vera, pues en esas evidencias científicas pues que nos aportan las neurociencias y la psicobiología o la biopsicología. Pasando a la igualdad social, ¿sabéis lo que es? ¿O sabéis? Desde la psicología sabemos cómo llegar allá, reducir las desigualdades. Bueno, la igualdad social es ese concepto, ¿no?, de justicia social según el cual todos los miembros de una sociedad tenemos derecho a gozar de las mismas oportunidades. Según la justicia social, pues todas las personas, además de tener los mismos derechos políticos y civiles, pues deberían tener las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y en este sentido el mismo derecho y las mismas oportunidades a la educación, a la salud y al trabajo.
Vamos a entrar más en detalle. Bueno, esto. Hay un reciente estudio de UNICEF, un informe concreto, pues que se ha observado que pues en diversos países en los últimos años, sobre todo en aquellos occidentales de ingresos altos, pues ha habido una creciente desigualdad entre los niños, entre justo la población infantil y juvenil. Las desigualdades basadas en los ingresos, en el género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, clase, origen étnico, religión o la oportunidad, siguen persistiendo en todo el mundo, dentro de los países y entre ellos. Las desigualdades amenazan el desarrollo social y económico a largo plazo, afectan a la reducción de la pobreza y destruyen el sentimiento de plenitud y valía de las personas. Es decir, dificulta el que la ciudadanía lleve una vida plena y con un bienestar alto o que sean felices, como decía Vera. La reducción de la desigualdad exige un cambio transformador. Es preciso redoblar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre e invertir más en salud, educación, protección social y trabajo decente, especialmente en favor de los jóvenes, los migrantes y otras comunidades vulnerables. Dentro de los países es importante potenciar y promover el crecimiento económico y social inclusivo. Eso dice UNICEF, ya os digo, en un reciente estudio, y no recuerdo si de este año o del año pasado. Y se pregunta, ¿cuál es la causa del deterioro de las relaciones sociales? ¿Cuál es la causa del aumento de enfermedades psicosociales? ¿Por qué nos sentimos infelices? Según un autor, Wilkinson, el punto o el talón de Aquiles se encuentra en las relaciones entre las desigualdades de ingreso, las desigualdades sociales y las desigualdades en salud. Hago un paréntesis. En salud, en políticas de salud, al menos hay dos modelos. Está el normativo y el naturalista. Os voy a decir, Wilkinson creo que es más naturalista, aunque, bueno, os voy a decir un poco lo que es su planteamiento. La naturaleza humana es social, él plantea es eso, ¿no? Y a las sociedades y social cooperamos naturalmente, de forma natural, tenemos la sensibilidad fisiológica al estatus social y a las sociedades jerárquicas. Cooperamos porque está en nuestra naturaleza básica. Nuestro cerebro se ha expandido por la demanda social, ¿no? Por nuestro deseo de ser valorados y necesitados por otros. Somos sensibles a un mundo social que no favorece la cooperación, que sería lo que se denominan tanto Wilkinson como Tomasello, toxicidad social. Solo las sociedades cooperativas producen relaciones de amistad, confianza, reciprocidad, sentimientos de identidad con la comunidad, cohesión y participación social, generando ese capital social, como se dice de ciertos ámbitos, brindando seguridad y mejorando la salud del individuo y de la población. Por ello, la comprensión del efecto de la desigualdad social en salud, ¿vale? Y la comprensión del rol de los determinantes psicosociales nos permitirá mostrar desde las evidencias empíricas la importancia de que la ciudadanía tenga igualdad en la salud. Este autor, en lo que respecta a los determinantes sociales de la salud, dice que habría dos: los factores materiales y los psicosociales. Los factores materiales serían esas condiciones que afectan a la salud más allá
de si somos conscientes o no de los mismos. Por ejemplo, contaminación ambiental, envenenamiento, deficiencia de vitaminas, etcétera. Afectan a la salud independientemente de si los sentimos, sabemos o pensamos, o sea, somos conscientes de ellos. Estos factores son importantes en países y regiones muy pobres, donde se dan como niveles de pobreza absoluta. Hay una privación absoluta de esas necesidades básicas. Y en esos casos, como sabemos, ¿no?, pues actuando de manera material se mejora el bienestar, mejora la salud de forma significativa. Pero a medida que los países como el nuestro o otros países, nuestra influencia, pues somos ricos, la relación entre crecimiento económico y salud se debilita y también se vuelve más complejo. Añado a lo que dice este autor. Lo que importa en el interior de esos países es el ingreso relativo o pobreza relativa, basada en la diferenciación del estatus social. Por ejemplo, os voy a poner dos ejemplos. Uno es en 96, la población negra de Harlem, allí en Nueva York, en Estados Unidos, tenía un ingreso medio de $26 y una expectativa de vida de 66 años. En cambio, en Costa Rica eran $6 de ingreso y la expectativa de vida eran de 75 años. Como veis, hay una paradoja, ¿no? O sea, el ingreso era 4 veces mayor en Estados Unidos, aunque la expectativa de vida era 9 años menos respecto a Costa Rica. Por ejemplo, el New England Journal of Medicine, en el año 90, donde menciona que un niño nacido en Harlem tiene menos expectativa de vida que un niño nacido en Bangladesh, que es uno de los países más pobres del mundo, que habría privación absoluta y relativa, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta los factores psicosociales. Lo veremos que dentro de los factores psicosociales, tanto el estatus social bajo como las relaciones sociales pobres, como esas experiencias que haya habido de estrés en infancia temprana, o sea, nada más nacer, pero luego hablaré sobre ello, pues es lo que más influye dentro de estos factores psicosociales. Ya que los factores psicosociales, según este autor, afectan a nuestra salud solo si somos conscientes de ellos, ya que suponen sentimientos que dañan la salud. Si bien algunos pueden solucionarse materialmente, la privación central no es la privación material, sino la privación relativa que produce ciudadanía de segunda, o sea, que nos consideremos ciudadanos de segunda. La pobreza relativa se vincula con el estatus social bajo, la relación entre individuos y clases y la exclusión social. Estos son los determinantes de la salud más importantes de la sociedad moderna. Los factores psicosociales afectan la calidad de nuestras relaciones sociales, el grado de control que tenemos sobre nuestras vidas, ocasionando nuevas enfermedades y la extensión de enfermedades de los países ricos a los países pobres. Enfermedades psicosociales, cardiovasculares, cáncer, obesidad, adicciones, etc. Los riesgos psicosociales reflejan cómo sentimos, experimentamos y sufrimos nuestras vidas. Por eso, como ya os he dicho, uno de los factores que estarían dentro de estos psicosociales, estatus social bajo, que hace referencia a esos bajos niveles materiales por la diferencia de ingresos y a la posición jerárquica inferior de subordinación. Esto implica pues, que no haya control sobre nuestro trabajo y sus circunstancias, por ejemplo. La emoción central sería la vergüenza, ¿no? Bajo estatus social, el sentimiento de no respeto a su dignidad genera un tipo de reacción que sería de violencia.
Ya lo dijo ya lo dijo el filósofo Theodor Adorno, como reacción bicicleta. Es decir, se reverencia a los superiores y se humilla a los subordinados. Se da patadas a los subordinados, que es como lo dijo. Esta violencia genera también discriminación y racismo. Los humillados tienden a humillar, demostrando su superioridad ante otros grupos vulnerables. En la cultura machista de sociedades no igualitarias, la desigualdad se traduce en drogadicción, alcoholismo y violencia doméstica. En las mujeres se suma la depresión y el embarazo adolescente. Y en los niños el déficit de atención y los problemas de comportamiento. Asimismo, en los estudios comparativos de este autor, se muestra como mejorando el estatus, por ejemplo, de la mujer, se mejora el estatus del hombre. Y eso se vio en Kerala, en la India, con la sociedad matriarcal que hay. Luego el segundo, como pone en la diapositiva, las relaciones sociales pobres. Esa se refiere a carencia de amigos, ¿vale? A relaciones sociales débiles, hecho que se acompaña con falta de participación en la comunidad y falta de valoración y respeto. En un contexto de relaciones jerárquicas, el juicio de los otros afecta a nuestra seguridad porque nos experimentamos a través del ojo de los otros, produciendo estrés crónico, ansiedad y rivalidad por la necesidad de ser reconocidos. Estos sentimientos no surgen en comunidades cooperativas, según este autor, basadas en la reciprocidad y ayuda mutua. Por ejemplo, tenemos a la comunidad italiana que hay en Estados Unidos, o a la hispana, cuya unidad e identidad les permitió mantener una expectativa de vida más alta en comparación con otros grupos de migrantes integrados en la sociedad norteamericana, en lenguaje y hábitos de vida, pero con experiencia de vida menor. Y luego estaría, como hemos dicho, las experiencias de estrés en infancia temprana o en niñez temprana, como dice el autor, que se basarían en el estrés pre- y postnatal, que nos prepara para el conflicto o la cooperación y genera consecuentes enfermedades futuras producidas por el bajo peso al nacer, como ocurre con la diabetes. En contraposición, Wilkinson muestra cómo el desarrollo en los primeros años de vida apoya de enlaces fuertes de contención familiar y social, es decir, apoyo seguro, lazos de apego seguro, ¿vale? Junto con la educación, produce una tasa de retorno en el capital social, en el trabajo y la productividad en la economía. Por tanto, resumiendo, los procesos psicosociales citados tienen su base en los problemas materiales de la estructura. Eso se refleja en la calidad de las relaciones sociales contraídas por esos fundamentos materiales. Es decir, que las relaciones sociales actuales se basan en un modelo jerárquico, competitivo, según este autor. Recalco, planteándose relaciones de dominación y ciudadanos de segunda clase viviendo vidas de segunda clase. Las amistades basadas en la reciprocidad son difíciles en un contexto de injusticia, como ya dijo Daguerre en 2010 o mucho antes, muchísimos años antes había dicho Aristóteles. Los amigos tienden a ser casi iguales, de su misma clase. Y esto se debe a la imposición del modelo de mercado, el cual favorece estrategias basadas en el egoísmo y en la competencia, el individualismo y la movilidad geográfica, promoviendo el crecimiento económico, el consumismo asocial, la destrucción de los recursos y la polución ambiental. El mercado no genera igualdad en las relaciones sociales, por el contrario, las destruye. De esta manera, las desigualdades económicas y sociales expresadas en la desigualdad de ingresos y las diferencias sociales producen relaciones sociales débiles. El otro es el rival, que afectan a nuestra salud, vulnerabilidad por factores psicosociales,
depresión, etc. Por consiguiente, nuestra calidad de vida general y nuestra felicidad se ven mermadas, ya que atentan contra esta forma de ver, ¿no? Las relaciones, atenta contra nuestra naturaleza social y cooperativa humana. Y pasando a otro tema, luego volvemos, ya hablaré de la Declaración de la Salud para todas las políticas de Adelaide de 2010, luego lo hablaré. Volviendo, pasando a otro tema, se ha visto estos años, hemos visto como las formaciones e investigaciones con mejores resultados, sobre todo programas formativos, han sido desde que en los años 90 empezaran en Estados Unidos a promover y a implementar. Han sido este tipo de programas, ¿vale? Aprendizaje socioemocional, lo que se llama CASEL, que es la traducción del inglés al castellano, es colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional. En España se han visto este tipo de resultados, los mejores resultados, en programas basados en la educación socioemocional, basados en modelos como el de competencias emocionales de Vizquerra o como el Ruler de Mae Brackett, o anteriores pues a este, ¿no? Como es el modelo de habilidades de inteligencia emocional, que es el de Mayer y Salovey. Como primer ejemplo de, sobre todo el que ha obtenido más resultados, es lo que se llamó el programa de literatura emocional en primaria, LMS, que lo llevan a cabo Mark Brackett y Maurer en 2004, pero que ya muchos años está implementado desde hace muchos años, que es un programa de 6 pasos para promover el aprendizaje académico, emocional y social. Hasta ahora, hasta donde yo sé, se ha aplicado a unos 400 alumnos de primaria de diversas escuelas de Long Island, allí en Nueva York. Y entre lo que hacen sería introducir palabras emocionales, interpretación y explicación de diseños abstractos en base a palabras de sentimientos, o relacionar palabras de sentimientos con temas académicos y sociales, o asociación personal de la familia hablando de sentimientos con familiares, es decir, por ejemplo, proponer un tema social, hablar de ese tema social, por ejemplo, pues, ¿cómo te sentirías si la familia tuviera que emigrar o tuviera que irse o tenía que coger un cayuco, una balsa o una patera para ir vivir en otro país? ¿Y cómo te sentirías? Más o menos como ejemplo, para que lo veáis. Esto en familia, o discusiones ya en clase, basadas en hechos reales y qué sentimientos generarían, o escribir redacciones utilizando pues una palabra emocional de la semana, la que sea, entre otras cosas, ¿no? Viniendo aquí a España, una autora, Ibarrola, ¿vale? En 2003 comentaba que cualquier programa de educación emocional debería plantearse los siguientes objetivos. Proporcionar herramientas para el éxito a largo plazo, tanto a nivel personal como social. Aumentar el comportamiento emocionalmente inteligente, desarrollando la empatía, la comunicación afectiva, la inclusión y la cooperación. Prevenir factores de riesgo en el aula, conductas violentas, conflictos negativos, rechazo y bajos logros. Crear un ambiente de aprendizaje en el que la curiosidad del alumnado mantenga su automotivación intrínseca con el fin de construir un contexto que favorezca la consecución de logros.
Aumentar el conocimiento de la interdependencia, de la responsabilidad personal, del uso de opciones y del pensamiento consecuente. Y transferir habilidades de la inteligencia emocional en temas académicos al funcionamiento personal y social, desarrollando el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Por tanto, estas consideraciones van en consonancia con aquellas que se plantean desde este tipo de programas, ¿no? O sea, los programas basados en aprendizaje social y emocional, junto al académico. Porque os preguntáis qué son los CASEL o los SEL, este tipo de programas. Bueno, este tipo de programas basados en aprendizaje socioemocional, lo que es el SEL, ¿vale?, de CASEL, promueven la equidad y la excelencia educativa mediante asociar un vínculo auténtico entre los centros educativos, las familias y la comunidad. Eso es lo que plantean. Las habilidades que se desarrollan en este tipo de programas pues son, como veis, la autoconciencia, ¿no? Autoconsciencia, que sería esa habilidad para comprender las propias emociones, esos pensamientos, esos valores y cómo influyen estos en el comportamiento en distintos contextos. Aquí se incluiría como la capacidad para reconocer las fortalezas, como viene ahí, identificar emociones, autopercepción precisa o el sentido de confianza y propósito bien fundamentado, entre otras. Ahí lo podéis leer. Luego estaría el autocontrol. O como viene ahí, autogestión. Que sería esa habilidad o esas habilidades para manejar las propias emociones, pensamientos y comportamientos de uno mismo de manera efectiva en diferentes situaciones y para lograr metas y aspiraciones. Aquí pues se incluye, como podéis leer, ¿no?, pues esa capacidad para retrasar la gratificación, ese manejo del estrés, ¿no?, gestión del estrés, como poner la diapositiva, esa disciplina o sentir la motivación y la voluntad para lograr metas personales y colectivas. Luego estaría conciencia social, esa capacidad para comprender las perspectivas y empatías con las demás personas, incluyendo aquellos de diversos orígenes, culturas y contextos. Aquí incluiría sentir compasión por los demás, comprender normas históricas y sociales más amplias de comportamiento en diferentes entornos y reconocer los recursos y apoyos de la familia, la escuela y la comunidad, entre otras cosas. Lo que se llama conciencia o consciencia, ¿no?, social. Las habilidades en las relaciones o para relacionarse, depende de la traducción que hagas, sería esa capacidad para establecer y mantener relaciones saludables y de apoyo y para navegar eficazmente en entornos con individuos y grupos. Aquí se incluirían esas capacidades para que haya una comunicación efectiva o para comunicarse claramente, escuchar activamente, cooperar, trabajar en colaboración para resolver problemas y negociar conflictos de manera constructiva, navegar en entornos con diferentes exigencias y oportunidades sociales y culturales, proporcionar liderazgo y buscar o ofrecer ayuda cuando sea necesario, entre otras. Y luego ya por último la toma de decisiones responsables, lo que aquí viene en la imagen como toma de decisiones, que es la capacidad para tomar decisiones y elecciones constructivas sobre el comportamiento personal e interacciones sociales en diversas situaciones. Aquí estaría para considerar las normas éticas,
y problemas de seguridad, evaluar los beneficios y consecuencias de diversas acciones para el bienestar personal, social y colectivo. La clave de estos programas o de estas iniciativas es que lo incluyen en el currículo académico el aprendizaje socioemocional. Lo hacen explícito, no es oculto. Y se trata de comprender el comportamiento, o sea, entre otras cosas, entre docentes y cuerpo docente y alumnado, se trata de comprender el comportamiento desde el punto de vista de las emociones y no solo de las conductas. Y también dan importancia, por lo que he dicho del vínculo potente, auténtico, como queréis llamarlo, a la familia, a los cuidadores, a la comunidad, a las escuelas, para que entre todas las partes implicadas fomenten la igualdad y reduzcan la desigualdad que exista, la desigualdad existente. Y aquí, bueno, como ya ha dicho antes Vera, mi compañera, pues si trabajamos la empatía, la escucha activa, la compasión, entre otras, como y todas las que ha dicho, nos darán las claves para que esa desigualdad se pueda reducir. O como ponen en un artículo sobre el SEL, uno que yo he leído, desmantelarlo, ¿no? Desactivarlo. Y yo digo a nivel, ¿y por qué sigue habiendo desigualdad social? Bueno, voy a hablar un poco de la Declaración de Salud para todas las políticas, ¿vale? Ya que me queda poco. Las nuevas políticas sanitarias, pues hay en Adelaida en 2010, se volvieron a reunir para hacer una declaración de salud para todas las políticas, que es que se reduzcan las desigualdades para un desarrollo sostenible, mejorar el proceso de toma de decisiones, la cohesión social y que las prioridades estén basadas en las necesidades de la ciudadanía. Contribuir al abordaje intersectorial y ayudar a hacer políticas más consistentes. Trasladar el foco de los estilos de vida y enfermedades a nivel individual hacia factores y acciones sociales. Como ellos proponen, y como estaremos de acuerdo todas y todos aquí presentes, la reducción de las desigualdades y las diferencias sociales mejoran la salud y el bienestar de todas y todos. La buena salud mejora la calidad de vida y la productividad laboral, aumenta la capacidad de aprendizaje, fortalece a las familias y a las comunidades y contribuye a la sostenibilidad del hábitat y del medio ambiente, así como a la seguridad, la reducción de la pobreza y la inclusión social. Ejemplo de este nuevo paradigma. Suecia, que por eso he dicho que era un país europeo. Suecia lo aplica esto desde el 2003, ¿vale? Salud para todas las políticas. Y los principios son fuerte solidaridad y comunidad social, entornos sociales que apoyan al individuo, condiciones seguras e iguales durante la infancia y adolescencia, alto nivel de empleo, un buen entorno laboral conforme a las condiciones de trabajo y áreas verdes accesibles, entornos saludables dentro y fuera de casa. Y bueno, ya para terminar, voy a ir terminando un poco hablando sobre los últimos 10 minutos. Os voy a hablar un poco sobre empatía, ¿vale? Como bien sabéis, al tomar conciencia de las emociones, al potenciar la conciencia emocional, una de las habilidades que también se potencian es la empatía. Y por eso el mes pasado
una compañera nuestra del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Juan Mesa Expósito es canaria ella, pero está en el grupo de trabajo de inteligencia emocional de allí. Bueno, ha sacado, podéis ver en el COP de Cataluña, ha sacado un artículo sobre empatía e inteligencia emocional. Ella dice que bueno, partiendo de que la inteligencia emocional tiene vertiente intrapersonal y interpersonal, ¿vale? Que incluye pues percepción, ¿no? En la intrapersonal incluye la percepción y expresión adecuada de esas propias emociones, conciencia y comprensión emocional y automodulación, ¿no? Autorregulación. Las emociones. Y en la interpersonal, pues supone percibir adecuadamente la expresión emocional de las demás personas de tu entorno, saber si mienten o no, relacionarse adecuadamente con las demás, teniendo en cuenta cómo piensan y sienten, es decir, habilidades sociales y empatía. Resumiendo, como siguiendo con esta autora, su artículo indica que en general se considera que la empatía tiene fundamentalmente, perdonadme, dos aspectos, cognitivo y emocional. La empatía cognitiva, o toma de perspectiva, sería la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona, comprenderla. Esto se aplicaría tanto a relaciones reales, o sea, con otras personas, como de fantasía, o sea, en películas, al leer una novela, si te identificas con algunos personajes, ¿no? Y luego la empatía emocional o preocupación empática sería la capacidad de sintonizar con los sentimientos o preocupaciones de la otra persona. Esto puede generar sentimientos de preocupación y tristeza ante la necesidad de la otra persona, pero también de alegría y entusiasmo ante lo que se nos está contando. Sabemos por estudios y todo que la empatía no se encuentra en una parte determinada ni especializada del cerebro, sino en todas, y las responsables son las neuronas espejo. Siguiendo hablando un poco más de empatía, Luis Moya Albiol, profesor titular de la Universidad de Valencia, psicólogo, en su libro Empatía, neuropsicólogo, indica que, bueno, un autor en su libro Culturas de la empatía diferencia la empatía exacta de la subjetiva. Mientras que la primera, la exacta, es la que de verdad comprende al otro, la subjetiva se produce por la valoración o juicio predeterminado centrado en uno mismo hacia cómo se siente la otra persona. Es decir, lo que hace la mayoría de las personas, que es que alguien te cuenta cómo se siente y nosotros lo relacionamos con una situación similar por la que nos estuvimos pasando en el pasado y se imaginan, hacen un ejercicio de imaginación de cómo se sentirían si les pasara, pero al final el eje de la emoción que está expresando la otra persona la ponen en ellos mismos. Eso es lo que habla este autor, Fritz Breithaupt, en el libro Culturas de la empatía. Además, como comenta Moya Albiol, Luis, el hecho de que tengamos la capacidad de contagiarnos de las emociones de los demás hace que podamos llegar a ser empáticos. Cuando nos contagiamos de la tristeza de un amigo por la muerte de un ser querido, por ejemplo, ¿no? Es más fácil que podamos comprender sus sentimientos como si estuviésemos en su lugar. Yo me quedo con la afirmación que dice Luis Moya Albiol en su libro sobre empatía, en su primer libro, en La empatía. Hay que empatizar y no simpatizar. O sea, ponerte en el lugar del otro, pero no hacer tuyo su estado de ánimo. Y él mismo comenta que para potenciar la empatía una vía es el mindfulness, ya que reduce tu sufrimiento y tu impulsividad, mejora la concentración
y también tener una mayor conciencia de uno mismo. Y bueno, Juan Mesa Expósito lo que sí nos comenta en su artículo es que un profesor de la Universidad de Yale pues afirma, aparte como esto en todas cosas, ¿no? O sea, primero, que podemos tener más empatía cognitiva y otras personas más empatía emocional, o al revés. Pero que conviene, es importante educar los valores que deben acompañar a la empatía, tanto ya que está sesgada, la empatía es una cosa sesgada y que tenemos que tener en cuenta que hay que darle continuidad a la empatía pues con los grandes valores universales, ¿no? Con igualdad, con fraternidad, con justicia, con libertad, con respeto, con compasión u otros, ¿no? Destaca además, se llama Paul Bloom, este profesor de Yale, la importancia de los aspectos cognitivos y cómo se expresan en el comportamiento, más incluso que los emocionales. Pues según afirma, podremos terminar llorando con las demás personas que nos están contando sus penas, sintiendo su misma impotencia y sin hacer nada por ayudarles. Y para terminar, voy un poco a estudios, ¿vale? Creo que es importante tenerlos en cuenta. Bueno, primero, Luis Moya Albiol sobre la empatía dice que las personas más empáticas por norma general, es una norma general, son más sociables, les gusta relacionarse con las demás personas, acudir a fiestas y reuniones. Suelen también tener más amigos y buenas relaciones con los compañeros de trabajo. Y en cuanto a estudios, hay una profesora de la psicología de la Universidad de Arizona que encontró a lo largo de diferentes investigaciones que existe una relación positiva entre la regulación emocional y la empatía, especialmente en infancia, y que se da una relación negativa entre malestar personal y regulación en adultos. Ya viniendo a España, que es lo que estos minutos voy a dedicar, dos profesoras de la Universidad de Euskadi o del País Vasco señalan que desde la infancia las niñas obtienen mejores puntuaciones en empatía que los niños. También constatan que a más empatía, más conductas sociales positivas, más prosocialidad, mejor autoestima, más asertividad, mayor consideración, mayor autocontrol, mayor estabilidad emocional, liderazgo y creatividad. Por norma general, ¿vale? Hay una investigación llevada a cabo por una profesora de psicología de la Universidad de Valencia, Vicenta Mestre, que halló que las mujeres son más empáticas que los varones y que la empatía es el factor modulador entre la inteligencia emocional y la conducta prosocial. Como dijeron ya Fernández Berrocal, todo el equipo, ¿no? De Fernández Berrocal y Estremera, que lo hicieron ellos con alumnado universitario de psicopedagogía, se encontró que las estudiantes tuvieron mayor puntuación en malestar personal que sus compañeros varones, relacionándolo con una mayor atención a sus sentimientos. Este hecho se correlaciona con los resultados obtenidos en secundaria, donde las mujeres obtienen puntuaciones más elevadas en atención a los sentimientos y como consecuencia mayor sintomatología ansiosa. Aunque se hayan asociado a una peor salud mental en comparación con los hombres, que presentan una mayor capacidad para regular las emociones negativas. Pero todo hay que tener en cuenta que más que tener en cuenta la comparación entre sexos, conviene tener una diferenciación de género. Entonces, una cosa importante de un artículo de hace pocos años, en 2018,
dice que la socialización diferencial y emocional de género existente entre mujeres y hombres implica la consideración social de que niños y niñas son en esencia diferentes y están llamados a desempeñar papeles y roles emocionales diferentes. Así, los agentes socializadores, como son el sistema educativo, familia, medios de comunicación, grupo de iguales y otros, tienden a asociar tradicionalmente la masculinidad con el poder, la racionalidad, aspectos de la vida social pública, la política, el trabajo o la profesionalidad, la regulación de las expresiones emocionales, etc. Es decir, tareas productivas que responsabilizan a los varones de los aspectos materiales y no tanto con el mundo de los sentimientos. Sin embargo, las féminas, las mujeres, son asociadas con la pasibilidad, la dependencia, la obediencia y aspectos de la vida privada, como el cuidado o la afectividad. En definitiva, tareas de reproducción que responsabilizan a las mujeres de los aspectos emocionales. Como han dicho Rebollo y Hornilla en 2010, o como vio justo la autora de este artículo, Irache Suberbiola, de La Rioja, de la Universidad de La Rioja, en 2018. En 2016 hay una conclusión que quería terminar con ella. Martínez Marín y Martínez Martínez afirman que las diferencias que se dan en algunos componentes de la inteligencia emocional entre hombres y mujeres tienen que ver en mayor medida con el género y no tanto con el sexo, y que es algo más cultural que biológico. De este modo, la identidad de género femenino de las madres se relaciona con la misma identidad de género que las hijas, al igual que los padres femeninos tienen hijos con esa misma identidad de género. En este sentido, tal como se muestra en un estudio realizado por Sánchez, Retana y Carrasco en 2008, los resultados confirman que la identidad de género ejerce influencia sobre la inteligencia emocional evaluada tanto a través de medidas de autopercepción, como es el TMS-24, como de habilidad, el MES-CEIT. Concretamente, los resultados corroboran que, a diferencia de otros tipos de identidad de género, la identidad andrógina se relaciona con niveles superiores en todas las dimensiones analizadas. Ya sabéis que la identidad andrógina, o hay algunas personas que cuando se potencian las fortalezas, al menos las de, si seguimos el modelo de Seligman y Peterson, esas personas se diferencian más de la norma social y se vuelven más andróginas, según algunos estudios de la Universidad Complutense y de la Universidad de Murcia. Y sin más, yo os dejo por aquí un poco de bibliografía. Aquí tenéis los últimos, ¿no ves? Este del 2020 es el que recomendé Suberbiola. Y alguno aquí de igualdad, pero está por aquí Luis Moya Albiol, La empatía. Entenderla para entender a los demás. Os recomiendo el libro, leerlo. Yo sí que quería añadir, dejo de compartir. Para terminar, sí que quería compartir que es el momento, y más en el siglo XXI en el que estamos, el siglo de las emociones, es el momento de que la psicología, la educación psicológica, teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado, tanto Vera como yo, pues llevamos a cabo programas o influyamos a nivel en las instituciones para que se lleven a cabo programas de educación psicológica teniendo en cuenta la inteligencia emocional, teniendo en cuenta todas las investigaciones de las neurociencias y la psicobiología, para que podamos
formar a nuestras futuras generaciones en fortalezas, en que sean más empáticos, más compasivos, que para algo somos la ciencia del comportamiento humano. Y nos apoyamos en la psicología positiva. Así que, Vera, si quieres decir algo más, pero yo por mí. Bueno, no sé si algunas personas asistentes tienen alguna pregunta. Estamos ya, son las 11, entonces no sé si quieren hacer alguna pregunta. En el chat no sé si estará funcionando el chat. No veo ninguna pregunta por el chat. No sé, por aquí no. Por el otro lado no sé si por el canal directo hay alguna. No. Digo, pero yo no lo... No, vale. No veo. Pues nada, yo no creo que estarás de acuerdo tú, ¿no? Sí, pues nada. Verá con que tenemos que poner a la psicología en su lugar, en el lugar que nos corresponde. Exactamente, y eso nos corresponde a todos los profesionales de la psicología, el demandar nuestro espacio en el mundo educativo, porque de la misma manera que existe la educación física, la educación psicológica debe estar también ahí, ¿eh? Y eso nos corresponde a nosotros defenderlo también para aportar y poner al servicio de la sociedad educativa pues todo nuestro know-how, que es muchísimo, y toda la historia que tenemos de todos los profesionales de la psicología que han ido aportando a lo largo de la historia de la psicología. Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y vamos todos y todas a por la educación psicológica. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.